Buen día, compañeros y tutor de la asignatura Epistemología e Historia de la Pedagogía. Refiero este video a ustedes con el objetivo de compartir y socializar uno de los autores que marca tendencia en cuanto a pedagogía crítica. Yo seleccioné el autor Antonio Gramsci con su propuesta de pedagogía crítica titulada Nueva Sociedad. Bueno, para empezar, es importante hablar un poco de su vida, eh, porque a partir de este punto crea su nueva propuesta, a partir de todo lo que sufría en su época, de todo lo que veía, él crea su propuesta, entonces me parece bastante importante hacer un acápite en estos puntos. Antonio Gramsci nace en 1891 y fallece en 1937. Durante su infancia y su juventud coincide con el desarrollo industrial y económico de Italia, además que también coincide con la dictadura de Mussolini. Entonces, tiene muchos contextos históricos y económicos importantes que pesan en su propuesta, como ya lo había comentado. Eh, Él nace en Cerdeña, Italia, que es una isla que queda cerca del conglomerado de Italia, pero que para esa época también era bastante olvidada por el gobierno y sufría de una pobreza extrema. Él realiza sus estudios superiores en la ciudad de Turín. Esta ciudad también se caracterizaba porque era un punto importantísimo industrial, de desarrollo industrial en Italia. Desafortunadamente, él no logra terminar sus estudios superiores en la Universidad de Turín por problemas económicos y además tenía graves complicaciones de salud. Sin embargo, él se caracteriza porque fue un politólogo, sociólogo y periodista que seguía la línea marxista. Y cuando digo acá, quiero hacer como un breve paréntesis en el tema de marxista, donde él dividía la sociedad en dos grupos. Una era la burguesa, que llamaba intelectuales, y el segundo grupo era la clase obrera, la clase trabajadora. Entonces estaba dividida la sociedad en esos dos grupos. Es como que es importante porque ahorita lo vamos a ver un poco cómo desarrolla en relación su teoría en relación a estas dos clases sociales. Bueno, lo primero que me pregunté cuando estaba leyendo algunos contextos, algunos documentos, es que él decía que hablaban otro idioma en Italia. Entonces me causó bastante curiosidad porque siempre al preguntarte, tú dirías que o pensarías o supones que en Italia solo se habla el italiano y que además debe referirse a mucho tiempo atrás hablar este lenguaje. Pues resulta que el autor señala como una de las condiciones que hacía más difícil la vida aún en Cerdeña es que hablaban sardo, otro idioma, y que las oportunidades para él, por fortuna que hablaba italiano y sardo, las oportunidades fueron mayores. Entonces él veía que había un obstáculo en cuanto a la cultura, a nivel cultural, y además el idioma era también un obstáculo para poder avanzar. Entonces, aquí como nota curiosa quisiera compartirles que solamente que para 1950, estamos hablando posterior a la muerte de Gramsci, solo el 20% de la población en Italia hablaba italiano. Y además, dato curioso es que para 1948, hasta esa época, es decir, hasta después de que cae la dictadura de Mussolini, eh, en la primera constitución de la República Italiana incluía el derecho a la educación para todos los ciudadanos. Entonces, fíjense ustedes cómo hasta aún después de la muerte del autor, ahí se nota esa diferencia que había bastante marcada y peculiar en cuanto a analfabetismo y al cuanto al no hablar un idioma, una lengua que la verdad pues, era muy pequeña del grupo de poblacional que la podía hablar y que era la que se impartía la educación. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la industrialización. Como ya les había comentado, Gramsci es también como golpeado por el tema de la industrialización. Turín, de hecho, era una de las ciudades
con más desarrollo industrial para la época, era el centro de la industrialización italiana. Y allá se empiezan, por la misma razón, a organizarse, a hacer las organizaciones, los sindicatos de obreros de Italia. Entonces él está en ese punto también, en su juventud. Como les comentaba también, él choca con la dictadura de Mussolini. De hecho, él fue llevado a la cárcel por sus propuestas, porque pues al señor Mussolini no le convenían las propuestas que tenía Gramsci. Nadie quiere dejar el poder tan fácilmente y mucho menos cederlo a otra clase, aunque aparentemente lo que quería proteger era al pueblo, pero pues finalmente ese no era el propósito. Entonces Gramsci es llevado arrestado a la cárcel, desde ahí crea sus más importantes obras, de hecho son llamados cuadernos de cárcel, y solo hasta que termina la dictadura de Mussolini eh, aparecen sus escritos. Bueno, ya siendo un poco como acapité a esta introducción de cuál fue su vida, qué momentos históricos transcurrieron que hicieron generar esa propuesta, entonces ahora sí quiero hablarles un poco de la propuesta de él. Eh, Él denomina su propuesta nueva sociedad o nuevo orden. ¿Y por qué lo hace? ¿Qué pasaba? ¿Qué era lo que estaba en desacuerdo en ese momento? Primero, que la clase intelectual era la clase burguesa y era la que tenía el poder. Él no estaba de acuerdo con eso. Él también estaba en desacuerdo en la división que se hacía entre trabajo manual y trabajo intelectual. A él tampoco le agradaba eso. Eh, Había una educación, sí, para los obreros, pero era supremamente técnica y operativa. Él también estaba en desacuerdo con eso. Como les comenté, había una diversidad cultural, no solo en Cerdeña, sino en las otras poblaciones hablaban otros idiomas, y también estaba muy descuidado, a pesar de que estamos hablando de Europa. Italia hasta ahora estaba empezando, arrancando con el tema de mejorar sus condiciones económicas, entonces había bastante desigualdad, injusticias, y él no estaba de acuerdo con eso, que la diversidad cultural significara desigualdad e injusticias. Él no estaba de acuerdo con eso. Entonces, estos son los puntos con los cuales estaba en desacuerdo. Ahora veamos la propuesta que nos trae. Entonces, eh, él denominó un nuevo intelectual. Él quiere crear un nuevo intelectual. ¿A partir de qué? A partir de la clase obrera y trabajadora. Él dice, vamos a ofrecerle educación técnica, pero mucho más allá de la operativización a los obreros. Él quería que los obreros se empoderaran, que tuvieran otros temas a trabajar, no solamente mejorar los medios de producción, sino también que hicieran parte activa de la administración pública, que fueran los nuevos gobernantes. Entonces a él los denomina a esta clase obrera, eh, que le mete la ficha, que quiere aprender nuevas cosas, que piensa críticamente, que puede ser un transformador de la sociedad. A él le denomina a ellos nuevo intelectual. Además, él también quiere que un Estado que sea mucho más abierto a las diversas culturas, que sea más articulado, que sea más participativo. Entonces, él lo que busca es eso, un nuevo intelectual creado bajo la clase obrera, que no sea alguien solamente que hasta el momento había estado enseñado a obedecer a la burguesía, sino que traiga propuestas, que sea transformador para su Estado y para los demás miembros de su comunidad. Bueno, chicos, entonces, como les comentaba, la propuesta de Gramsci, ahora entendemos un poco más el título, porque se llamaba Nueva Sociedad, porque él quería que ese nuevo intelectual de la clase obrera fuera transformador, eh, de su sociedad, que estuviera en las más altas posiciones de un poco de poder, pero de un poder que fuera igualitario para todos, donde todos trabajaran para conseguir mejores condiciones, donde la intelectualidad fuera también compartida, y donde estos obreros dejaran un poco el hecho de no tener participación, sino que ya fueran agentes, agentes participativos, agentes transformadores. Les agradezco mucho por estos momentos, por escuchar mi propuesta. Que tengan un muy buen día.